Tenemos la duda sobre si se cancela o no esa cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Por el momento, insistimos, ni la Casa Blanca ni el Kremlin lo han comunicado de una forma oficial. Por el momento hablamos de interpretaciones que están haciendo los medios de comunicación a tenor de unas declaraciones que realizó Donald Trump este martes. En esas declaraciones, las acabamos de escuchar hace unos instantes, Trump decía que él no quiere una reunión desperdiciada, ni quiere malgastar el tiempo y que, pues que ya se verá qué es lo que ocurre. De ahí a interpretar, siendo Trump siempre tan directo, que ya se ha cancelado la cumbre, quizás sea precipitado, aunque quizás haya una lectura extra que no estemos haciendo y sea necesario hacer. Vamos a desgranar el contexto actual con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos expectantes. Coméntanos, Emiliano, ¿tú crees realmente que esta cumbre se ha cancelado o por qué se están sacando este tipo de conclusiones? ¿Hay algo que se nos esté pasando por alto? El Kremlin ya ha dicho que los medios de comunicación occidentales están difundiendo noticias falsas y que todo sigue en proceso. Bueno, no creo que estéis difundiendo noticias falsas, simplemente os estáis limitando primero a hacer referencia a las propias declaraciones del presidente Trump y segundo, esas declaraciones se basan en la conversación que mantuvieron Lavrov y Rubio, donde de nuevo pues el inmovilismo de la posición rusa llevó a que el secretario de Estado aconsejara que no están las condiciones necesarias para llevar a cabo una reunión para discutir otra vez exactamente los mismos términos, es decir, recuperar el control absoluto de que Ucrania renuncie al escaso porcentaje que tiene en el Donetsk y que por tanto acepte las pretensiones territoriales de Rusia, por supuesto abandono total de la idea de la OTAN, desmilitarización y gobierno, es decir, de nuevo las capitulaciones. Entonces, bueno, pues ante esa situación, en este caso otro giro de 360 grados por parte del señor Trump, parece que, pues si esos son los términos, no es muy necesario desplazarse hasta Budapest para hablar de lo mismo, ya que tampoco consiguió el señor Trump la presión que intentó el viernes pasado con el presidente Zelensky de que acepte el intercambio de territorios tal y como está el frente actual. Sí, no, desde luego, si se produce esta reunión, la expectativa es que haya un avance real o un desbloqueo real y que no se convierta en una Alaska 2.0. Ya lo hemos comentado además, las expectativas en una posible o supuesta cumbre en Budapest deberían ser bastante más realistas y deberían realmente convertirse en algo fructífero. Si la expectativa por parte del Kremlin o de la Casa Blanca o de ambos es que esto sea un Alaska 2.0, es decir, que sea un malgastar o perder el tiempo, efectivamente es más positivo que no se lleve a cabo esta cumbre. Por el momento, nosotros comunicamos esta información con pinzas, porque aunque Donald Trump dijo esto, la Casa Blanca y el Kremlin por el momento no han emitido un comunicado oficial. Vamos a esperar y ver, sobre todo, si consideran que habría un avance real y se produce la cumbre o si consideran que sería malgastar el tiempo y, por tanto, se cancela incluso antes de que tengamos una fecha oficial. Por otro lado, Emiliano, Zelensky ha hablado de las actuales líneas del frente. En sus últimas palabras ha dicho que congelarlas tal y como están en estos momentos sería un buen compromiso. ¿Cuál crees que es la postura principal de los aliados de Ucrania en este aspecto? ¿Esto supondría una posibilidad de desbloquear esta situación que hemos estado viviendo de estancamiento estos últimos meses? ¿Cuál podría ser la opción? Yo creo que todo va a seguir en los mismos términos actuales. Es decir, Zelensky tiene que hacer malabares auténticos de diplomacia para tratar de no enfadar en exceso al señor Trump, puesto que necesita la información de inteligencia que le suministra el secretario de Defensa o de Guerra de Estados Unidos. Y los aliados, cuando digo aliados, quiero decir europeos, pues seguimos en el mismo planteamiento. Es decir, partimos de la premisa que es necesario buscar la fórmula para tratar de sentarse en la mesa como primera condición y a partir de ahí ver posibles salidas negociadoras, que en todo caso pues implicaría una renuncia por parte de Zelensky, por lo menos o como mínimo a Crimea, y ya veremos si alguna parte de Donetsk y Luhansk recuperando Gerson y Zaporilla. Pero
pero no creo que eso vaya a acontecer porque Zelensky, pues sí, básicamente significaría el fin de su gobierno por las implicaciones que tiene en el plano interno. Y los europeos seguimos siendo conscientes de la necesidad de seguir manteniendo el apoyo independientemente del devenir del señor Trump en relación a su relación privilegiada con el señor Putin. Mientras tanto, Emiliano, hoy hemos conocido ejercicios nucleares por parte de Rusia. También sabemos que la OTAN ha finalizado su propio simulacro, un simulacro de 2 semanas. Claro, aquí cabe preguntarse si están la OTAN y Rusia sacando músculo, sacando el mismo músculo de la misma forma o de forma desigual. Al arranque del programa hablábamos de cómo la disuasión estaba intentando ganar a la diplomacia. ¿Qué reflexión hacemos al respecto? Fíjate que yo no plantearía en términos de contraste disuasión y diplomacia, sino que parece ser que el postulado que tiene al menos los miembros europeos de la OTAN es que es necesario tener una disuasión para poder sentar al señor Putin en la mesa. Sin esa disuasión, el señor Putin pues considera que Europa es débil, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en absolutamente casi nada y que por lo tanto pues la amenaza no está en los miembros europeos de la OTAN, sino en su caso en el apoyo que pueda dar Estados Unidos. Por lo tanto, no quiere sentarse con los europeos y eso implica que estos ejercicios actuales es simplemente pues seguir testando o probando la capacidad de reacción, bueno, que evidentemente los europeos dentro de la OTAN tenemos que demostrar que tenemos un margen de cierta autonomía para poder responder a las últimas provocaciones que ha ido haciendo Putin en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, miembros de la OTAN. Es decir, que sería en este caso, Emiliano, la interpretación que haces es necesaria la disuasión para poder ejecutar correctamente esa diplomacia, ¿no? Eso es, eso es. Porque si no, es decir, Putin ya es consciente de nuestras debilidades. Entonces, y el único que puede tratar de convencerle de sentarse en una mesa con el único objetivo de ganar tiempo, porque hasta ahora cualquier reunión directa o indirecta nos han dejado clarísimo a los rusos que tienen que abordar las causas profundas del conflicto. Y todos conocemos ya cuáles son las causas profundas del conflicto, que es que quiere Rusia que Ucrania sea como Bielorrusia, es decir, un estado satélite que actúe de freno ante una amenaza europea o la expansión de la Unión Europea y también de la OTAN. Pero eso es simplemente una excusa, porque recordemos que Moldavia está ahí, que Transnistria está ahí, y bueno, y también lo que ha acontecido en Georgia, que nos demuestra que Putin no se va a parar ahí. Entonces, tenemos que ejercer disuasión, tenemos que dotarnos los europeos miembros de la OTAN de esa capacidad de respuesta, independientemente de cuál sea la posición de Estados Unidos, simplemente para que vea a Putin que tenemos esa capacidad de respuesta y que bueno, y que seguimos apoyando incondicionalmente a Ucrania en este conflicto ocasionado única y exclusivamente por Rusia, no por Ucrania. Por cierto, Emiliano, claro, la cuestión también aquí es, más allá de que Rusia esté demandando, pues eso, el abordaje de las causas profundas, es un condicionante importante de cara también a hablar incluso de esa opción de que se produzca un alto el fuego. Sabemos que Donald Trump ha planteado esa opción, sabemos que también los aliados europeos de Ucrania están planteando una opción de alto el fuego alternativa o algo también que aportar a Trump y a Putin en el caso de que se produjera esa cumbre en Budapest, que seguimos manteniendo en un gran interrogante. ¿Cómo de lejos estamos realmente de pensar en la posibilidad de un alto el fuego, que ya supondría un avance importante o al menos un respiro en términos humanitarios, en términos de pérdida humana? Pero es algo que por mucho que se plantee, lo vemos bastante más lejano de lo que se veía en su momento en la Franja de Gaza. Sí, está mucho más lejano y sobre todo porque yo creo que hasta que no llegue el duro invierno en Ucrania y que paralice un poco las operaciones militares, hasta ahora el frente militar está dando pequeñas victorias o pequeñas ganancias territoriales a las tropas rusas y por lo tanto no tienen ningún interés de llevar a cabo ningún tipo de cese el fuego. Recordemos que están permanentemente bombardeando con drones y con misiles
Ucrania. De hecho, si se hace la comparativa entre enero, cuando llega el señor Trump, a septiembre de ahora, pues se ha incrementado exponencialmente el número de bombardeos mediante drones y misiles. Es decir, que el interés de Rusia no es llevar a cabo un proceso, digamos, de negociación, porque sigue con el objetivo militar. Otra cosa es que el interés es llevar a cabo una mesa negociadora donde no vamos a estar los europeos, tal y como parece ser, ni siquiera creo que el señor Zelensky, para tratar de ganar tiempo en esos objetivos militares. También hay que señalar que es absolutamente vergonzoso que un Estado miembro de la Unión Europea sea el que ampare esta reunión, porque tiene obligaciones tanto con la Unión Europea como con algunos convenios internacionales para que no se produjese la presencia del señor Putin en territorio europeo, que atraviese espacio de la OTAN y Unión Europea, y sobre todo que Hungría incumpliría obligaciones internacionales independientemente que se retirase en junio del 2025 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque todavía tiene obligaciones hasta junio del 2026, es decir, que estaría incumpliendo esas obligaciones internacionales. Entonces es vergonzoso que sea en Budapest. Ya que lo mencionas, Emiliano, claro, es que sabemos además que Víctor Orbán se juega las elecciones del año que viene. Hay una lectura también importante sobre los intereses que él puede tener a la hora de albergar esta cumbre, si fuera una cumbre que se convirtiera en un avance real hacia un alto el fuego, hacia un acuerdo de paz. Bueno, pues un poco al estilo Donald Trump se pondría esa medallita y también sería un impulso importante de cara a la campaña electoral. No sé cómo lo ves en este caso. Y bueno, también remarcar este punto importante. Hungría se saltaría o haría oídos sordos, vamos a decirlo de esta forma, a la orden de arresto de 2023 que emitió la Corte Penal Internacional, orden de arresto a Putin, y de hecho pues hemos visto también cómo distintos países se han posicionado sobre este tema. Polonia ha dicho que si Putin sobrevuela su territorio harán que el avión aterrice y le van a arrestar. Otros países parece que son, pues el caso de Bulgaria, más reacios a esto y más proclives a que si la cumbre puede servir para desbloquear la actual situación, bueno, que permitirían ese paso del avión ruso. Aquí vemos distintas posturas entre los líderes europeos, pero sobre todo importante la figura de Orbán o el juego que está llevando a cabo en este sentido. Sí, sí, como muy bien señalas y como has manifestado en varios de tus programas, la figura del señor Orbán es el aliado de Putin dentro de la Unión Europea. Es el que ha impedido muchas veces con ciertos vetos o con prolongación de las negociaciones de la toma de decisiones dentro del Consejo Europeo, la adopción de medidas más coercitivas, y por lo tanto él juega esa baza electoral de decir que él puede ser el conseguidor del inicio de ese proceso de negociación para lograr un acuerdo de paz, porque tiene cierta resistencia o ha ido teniendo cierta resistencia dentro de la propia Hungría, aunque la oposición obviamente pues está muy debilitada habida cuenta de todas las medidas internas que adoptó, muchas de ellas parecidas a las que tiene Rusia sobre la intervención de organizaciones u ONGs que puedan ser consideradas como intervencionistas dentro de la propia política nacional, que es una especie de ley contra agentes extranjeros encubierta, y por lo tanto, pues Orbán tiene ese interés. De ahí a que otros estados apoyen, digamos, el cruce del avión del señor Putin sobre su espacio aéreo, espero que no lleguemos a esa situación, porque obviamente yo creo que en ese caso la Unión Europea tendría que intervenir, tendría que abrir un procedimiento de incumplimiento contra tanto con Hungría como contra esos estados, puesto que supuestamente, vamos, no supuestamente no, nos definimos como Estado de Derecho, como Unión Europea, que defendemos una serie de valores, el respeto de los derechos humanos, y aquí tenemos un señor que tiene una orden de arresto internacional por crímenes de guerra. Por lo tanto, deberíamos ser efectivos y evitar ese doble rasero por cuestiones de política puramente nacional y dar, digamos, testimonio al mundo de que somos coherentes con los valores que defendemos o que decimos que defendemos desde el punto de vista de la Unión Europea. O sea que espero que no se produzca ese encuentro en Budapest, aunque está difícil, y que no haya ningún tercer Estado dentro de la Unión Europea que colabore en el cruce de fronteras o dentro del espacio de la Unión Europea y dentro de la OTAN, porque quedaríamos ya como esa Europa de los valores totalmente tocados. Emiliano, ya por último,
hoy las miradas también se dirigen a la reunión que van a mantener Donald Trump y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Sabemos que Mark Rutte hace todo lo posible por no enfadar a Donald Trump cuando está con él, y sabemos también que, suele hacer bastantes concesiones retóricas al presidente de Estados Unidos, incluso en temas que pueden ser algo peliagudos. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro de hoy? Entendemos que hablarán inevitablemente de Rusia y Ucrania, de las aportaciones de gasto en defensa de los distintos países miembros de la alianza. ¿Algo en lo que debamos estar vigilantes? Pues como España debemos estar vigilantes porque estoy seguro que el señor Trump le va a encargar al señor Rutte que llame al señor Sánchez para enmendarle la plana sobre el famoso incremento del gasto público español en defensa. En fin, ya sabes que aquí hay una posición diferente. España entiende que cumple con ese 2 al que quiere llegar del PIB con esas capacidades de defensa conjunta, es decir, que no es llegar al 5, sino a las capacidades, y entiende que ese es el compromiso que manifestó en la famosa cumbre donde firmó la declaración final, pero hablaba de capacidades. Entonces me imagino que, como ha aprovechado toda visita de cualquier líder europeo, desde el finlandés hasta el señor Rutte, que como sabemos parece el portavoz de Estados Unidos dentro de la OTAN, más que el presidente, secretario general de la OTAN, pues supongo que después de esa conversación nos enmendará la plana, y si no hay reacción por parte de España, pues supongo que quizás cumpla esa amenaza famosa de poner a los productos españoles, incrementar los aranceles. Pero bueno, ahí la Unión Europea tendrá que reaccionar y desdecirse de ese famoso acuerdo donde aceptamos el 15% de aranceles sin ningún tipo de intercambio recíproco. Bueno, pues como españoles estaremos expectantes y veremos si en de las palabras de Trump pues sale ese famoso Spain, y veremos a ver qué palabras nos dedica. Efectivamente, pendientes de Mark Rutte, pendientes de Donald Trump, de esta reunión, pero que ya tendrá lugar entrada a la noche, hora española. Y como siempre, muchísimas gracias por este análisis, Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Un abrazo. Un abrazo, Marta. Buena tarde.